Diputada Presidenta Mónica Angélica Álvarez Nemer, compañeros integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados. Diputado profesor Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta legislatura. Saludo a compañeros docentes, representantes de diferentes colectivos y representantes de los pensionados que nos siguen a través de las redes sociales. El de la voz, diputado Abraham Saroné Campos, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 32 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presento el siguiente pronunciamiento con motivo del Día del Trabajo, con base en las siguientes consideraciones. El 1 de mayo continúa siendo una fecha emblemática para la sociedad, en su afán por reivindicar los derechos sociales y el derecho a una vida digna para la clase trabajadora. A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos de los trabajadores en el mundo han reflejado las necesidades e injusticias sujetas bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que asegure la vida digna y la salud para las trabajadoras y los trabajadores, y desde luego sus familias dependientes. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dejó su impronta en la historia al ser la primera norma fundamental con un profundo carácter social, lo cual se ve reflejado en el artículo 123, que marcó un hito en la regulación del derecho del trabajo. La creación de tan importante artículo se debe a la influencia de Francisco José Mujica, vinculado a los hermanos Flores Magón y su plan del Partido Liberal. En el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, la premisa básica de los derechos laborales, a saber, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Asimismo, de conformidad con la ley del trabajo, se debe entender al trabajo digno o decente como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Pero es lamentable que aún exista discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. El mundo se encuentra en estos momentos en uno de esos periodos que podríamos llamar de transición democrática. Esto es, el momento histórico en que las sociedades humanas hacen el mayor de sus esfuerzos para transformar el medio político y, desde luego, incluyendo el medio social en el que han vivido hasta ahora. Por otro, que esté mejor y que concuerde con el modo de pensar de la época actual y satisfaga un poco más las aspiraciones de libertad, de bienestar, de igualdad, de respeto a nuestra sociedad. Reconocemos las acciones de nuestro presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por dignificar a las y los trabajadores mediante el incremento histórico del 71%
al salario mínimo en 3 años de gobierno, situación que contribuye al mejoramiento de sus condiciones de vida y al bienestar familiar. Señoras y señores, a nombre del Grupo Parlamentario Morena y teniendo el honor de ser parte del sector de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, les expreso que esta fecha del 1 de mayo es una ocasión especial para decirnos que al momento hay acciones heredadas por el régimen neoliberal en materia legislativa que, lejos de fortalecer las condiciones de vida de los trabajadores, han trastocado sus derechos laborales y sociales, como lo fue la iniciativa de desindexación del salario mínimo aprobada el 27 de diciembre de 2016, fue una acción a costa de la seguridad social de nuestros trabajadores. Desafortunadamente, este decreto del sexenio anterior y su implementación ha generado una problemática que deja desfavorecidos a los pensionados y pensionistas al eliminar el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas aportaciones de seguridad social. Por esta razón, hoy les decimos a las trabajadoras y trabajadores derechohabientes del ICEMIM que promoveremos mesas de estudio y trabajo para integrar una propuesta de reforma al artículo 123 constitucional en su fracción sexta, para que el salario mínimo pueda ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para el cálculo de derechos de seguridad social. Asimismo, en conmemoración al 1 de mayo, no lanzaremos vítores a la parte patronal, mucho menos para mostrar sumisión al gobierno, al régimen dictatorial y autoritario que nos exige lo que no corresponde a las tareas de educar y enseñar a nuestra niñez, y que en su afán de resistirse a mantener el poder condicionan la voluntad de la clase trabajadora. Retomo palabras de un gran periodista y luchador social, Ricardo Flores Magón: la sumisión, la indiferencia, el miedo y la resignación hacen lento y doloroso el avance de las sociedades, porque la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, recobrando la dignidad que como derecho humano le pertenece a las trabajadoras y los trabajadores del Estado de México. ¡Que viva la libertad y conciencia de los trabajadores del Estado de México! Es cuanto, Presidenta.